tardes, amada iglesia, Cristo vive. Dios te bendiga en esta maravillosa tarde, día de estudio, día de discipulado, una tarde más con nuestro Señor Jesucristo. Te animo para que entrones tu corazón en medio del Espíritu Santo de Dios y llevemos este estudio que hoy llevamos una continuidad. ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué no quiero orar? Muchas son las causas. Vamos a seguir en este estudio y hoy vamos a ver cuando no quiero orar, cómo desarrollo una intimidad con Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra cuando no queremos orar y queremos una intimidad con nuestro Padre Celestial, que es el único que nos puede ayudar a llevar, a poder motivarnos a buscar de su presencia en medio de la oración cuando no lo queremos hacer. Yo te invito para que busques en la palabra en Primera de Tesalonicenses 3:10 y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Tenemos que seguir siendo mansos y humildes de corazón para evitar que el desánimo quiera venir a nuestras vidas. Tratar de buscar, como dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, orando de día y de noche con gran intensa. Tenemos que orar en todo momento, día y noche, insistentemente, buscándonos en rostro a nosotros mismos, para que nosotros podamos evaluar día y noche qué es lo que nos desmotiva para no orar, no buscar de la presencia de Dios y ir viendo, motivándonos para tener una intimidad con nuestro Padre Celestial. Ir viendo nuestro rostro para ir viendo en qué estamos fallando para no tener fe, en qué estamos fallando para no querer orar. Si hay pecado, ¿por qué hay desánimo? ¿Por qué somos inconstantes? ¿Por qué no se quiere buscar de Dios? Y revisándonos, viéndonos a rostro descubierto con nuestro Padre Celestial, ir orando día y noche. Y en la oración Dios nos irá mostrando o Dios nos irá llenando para nosotros buscar esa intimidad con Él. Vamos a ver qué dice la palabra en Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En nuestra mente, en nuestro sentido está enfocado todo. En nuestra mente se alojan los pensamientos negativos, positivos, todo. En nuestro sentido vamos a tener que irlos fortaleciendo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, hablando, confirmando, motivándonos, declarando, predicando, leyendo, escudriñando. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, esa palabra enfocada en nuestra boca y penetrando en nuestros corazones, en nuestra alma y en nuestro espíritu, va a ir seduciéndonos. Esa palabra es la que tiene poder dentro de nosotros. No hay más nada, no hay más nadie que nos pueda motivar o cambiar. La palabra de Dios es lo único que puede ir penetrando en nuestro espíritu para que vayamos buscando esa intimidad con nuestro Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la que tiene dominio, poder, autoridad sobre todas las cosas que nos quiera desmotivar. Por eso, día y noche, en todo momento, como lo acabamos de leer, es lo que nos va a seducir, buscar de esa intimidad con nuestro Dios. La palabra, la espada del Espíritu, que es la que nos conlleva a ir declarando cada una de las palabras que está escrita en la Biblia. Hebreo 4:2. Veamos qué nos dice la palabra. Porque también a nosotros,
se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es la palabra, lo estamos leyendo nuevamente en este otro versículo. Es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu la que va a penetrar. Es la palabra que tenemos que declarar. Él es el que habita, dice la palabra de Dios. Él es el que habita. Él es el que nos guarda, Él es el que nos prospera, Él es el que nos guía. Clama a mí, yo te responderé. Es la palabra de Dios que cuando la declaramos es lo único que se enfoca en medio del pueblo de Cristo. Cuando nosotros no oramos es como es una persona que deja de comer, nos vamos decayendo, nos vamos debilitando espiritualmente. Para tener una intimidad con Dios tiene que ser la oración fortalecida, es la palabra la que nos motiva, la que nos alimenta, la que nos insta, la que nos va a levantar, es la que resucita los huesos muertos, es la que va alimentando nuestra alma, nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Entonces vamos a ir levantándola, alimentándola por medio de la palabra de nuestro Dios. Jeremías 1:12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Él es el que lo apresura todo. La palabra de Dios, cuando tú y yo la activamos para tener una intimidad con Dios, cuando no queremos orar, Él la va a activar para hacer los milagros, para hacer los prodigios, para hacer las maravillas, para transformar todo. La palabra de Dios está hecha para que nosotros, los hijos de Dios, su pueblo, los redimidos, la tomemos, la activemos, la declaremos con nuestros labios para tener una intimidad, un acercamiento a nuestro Padre Celestial. Es el único el cual nos puede llevar a esa intimidad continua. No es un momento, lo hemos dicho, no es un día, es continuamente, día y noche, en todo momento. Si queremos tener una intimidad con Dios, tenemos que ir por medio de la oración, fortaleciendo el espíritu, fortaleciendo nuestros corazón. Un corazón humilde y humillado en medio de la presencia de Dios va a tener una inclinación en intimidad con Él en medio de la oración. La oración nos alimenta. Es como cuando dejamos de comer, el cuerpo físico se va decayendo, el cuerpo físico va perdiendo la fuerza, y en el espíritu, si dejamos de orar, vamos perdiendo la fuerza en buscar de Dios. Cuando no nos alimentamos por medio de la oración, vamos perdiendo ese campo espiritual para conversar con nuestro Padre Celestial. Nuestro espíritu se va debilitando, nuestro espíritu no va teniendo fuerza. Entonces, de esa manera no se puede tener una intimidad con nuestro Padre Celestial. Esta palabra va a ir acompañada en medio de la alabanza, la adoración. Cuando nosotros buscamos a Dios en la oración acompañada con la adoración, también se va inclinando nuestra fe a ser fortalecida, se va alimentando y va creciendo. Todo va a ir creciendo en un conjunto: adoración, oración, y nuestra fe va a ir siendo fortalecida. Debo andar en fe, no vivir por vista. Muchas son las cosas que escuchamos, muchas somos las que vemos. Tenemos que estar informados de todo lo que está sucediendo a nivel de esta pandemia. ¿Por qué tenemos que estar informados? No para decaernos, sino para orar, para fortalecernos en el espíritu, para no vivir por vista, sino por fe, para vivir por la palabra de Dios, porque Él es el único que cuando tenemos una intimidad con nuestro Padre Celestial, Él nos va a fortalecer en el espíritu y nos va a dar esa fuerza para no decaer, sino crecer más en la búsqueda de nuestro Dios. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista.
Porque por fe andamos, no por vista. No podemos vivir por lo que vemos o escuchamos. Tenemos que vivir por fe. Tenemos que declarar en fe. Tenemos que empezar a tener una intimidad con nuestro Padre Celestial para vivir en fe y no por vista. Porque si en estos momentos, en estos tiempos de pandemia, vivimos por vista, muchas personas van a estar muy desesperadas, deprimidas, angustiadas, decaídas. No van a tener fortaleza para orar porque se van a decaer. Cuando algo empieza a minar y empieza a decaer la fe, la persona no va a poder buscar a Dios porque se decae, porque se deprime, porque no hay esa constancia, no hay ese fortalecimiento en Dios. Porque la mente va a empezar a jugar un papel en creer que no es por fe, sino por vista. Por eso dice la palabra que tenemos que vivir en fe, que tenemos que estar fortalecidos en fe, que tenemos que empezar a orar para buscar una intimidad con nuestro Padre Celestial. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Tenemos esta pandemia y es lo que he puesto, por ejemplo, en esta tarde. Es muy fuerte la situación que estamos viviendo en Venezuela hoy, el ahora. Pero tenemos, en esta circunstancia, tenemos que adorarlo, tenemos que alabarle, porque los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad es en medio de la oración, es en medio de la búsqueda, es en el medio de la alabanza. Lo que escuchemos, pero vamos a adorarle. Lo que estemos viendo, pero vamos a fortalecernos en medio de la adoración, en medio de la oración, fortaleciéndonos en fe, buscando la palabra. Nos quiere enseñar cómo orar, adorar. Y nos enfocamos con un corazón sincero, un corazón reverente delante de Dios, un corazón agradecido. Nos motivamos en agradecimiento a Dios que hoy estamos vivos, que hoy estamos sanos, que hoy Dios ha guardado nuestras vidas. Alabanza y adoración, oración, fe, fortalecimiento. Nos vamos alimentando en medio de la palabra. Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Hablarle francamente a Dios, decirle a Dios la debilidad o cualquier pensamiento negativo que tengamos, no tener titubeo en miedo, no tener titubeo en que si escuchamos la incertidumbre, no, pedirle a Él, decirle a Él, hablarle a Él, si hay miedo, si hay inseguridad, si hay depresión, decaimiento, porque eso es normal en la vida de un ser humano, pero lo tenemos a Él para fortalecernos en fe. Si tú te sientes así, no quiere decir que totalmente estás decaída porque no ora. Es para animarnos a buscar más de la presencia de nuestro Dios, a decirle a Él cómo te sientes, cómo nos sentimos, decirle a Él cualquier pensamiento que tengamos o lo que esté pasando por nuestra mente. Porque Él es el único que nos puede dar esa intimidad para hablarnos, y te aseguro que Él te va a motivar, te aseguro que Él te va a ayudar, te aseguro que tu corazón va a ir siendo fortalecido si lo buscas en oración, esa intimidad. Te aseguro que el Dios de los cielos te va a ayudar a crecer, a alimentarte, a levantarte, a motivarte, porque Él es el único que conoce cada uno de nuestros pensamientos, nuestro sentir y cómo nos estamos sintiendo en cualquiera de los momentos. Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Aliéntate, dice la palabra de Dios.
Aguarda a Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón. Te tienes que esforzar a creer en fe. Alienta tu corazón, aliéntate es hablarle de la palabra, motivarte por medio del cántico, de la alabanza, de la adoración, motivar a tu alma, a tu carne, a tu espíritu, a todo tu ser, alinear tu corazón a Dios, alimentarte en medio de querer creer en Dios, dejar el orgullo, la codicia, la pelea, la contienda, la discordia, la vanagloria, dejar la falta de oración, buscar en Dios y esforzarte, es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Alimentar. ¿Qué debo de alimentar? Para que salga el desánimo, debo de alimentarme por medio de la palabra de Dios, orar, escribir, meditar, declarar la palabra de Dios en mi boca para que el desánimo pueda salir, alimentar todo mi ser para que Dios pueda ir obrando, porque solo Dios obra en aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Y hoy le dicen a cualquier cosa indebida que salga de sus vidas para que vaya penetrando la palabra de nuestro Dios. Efesios 5, del 15 al 16. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Yo hoy me voy a revisar y voy a ver cómo ando, qué estoy haciendo para estar buscando esa intimidad con Dios cuando no quiero orar. Pablo nos exhorta a usar el tiempo lo mejor. Jesús nos enseña que debemos tener nuestras prioridades primeramente en buscar la voluntad de Dios. La prioridad hoy debe de ser la oración, fortalecerme en Dios y en el poder de su fuerza, buscarlo en espíritu y en verdad, leer la palabra de Dios, escuchar lo que Dios me habla, leer, escudriñar. Puedo orar, leer, escribir o meditar. Lo vuelvo a repetir porque estas son claves esenciales para poder fortalecerme cuando no quiero orar. Revisarme en medio de la presencia de nuestro Dios. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Su misericordia es tan grande que no nos va a soltar. Su misericordia es tan grande que nos da esperanza de vida, una esperanza de fe, una esperanza de resucitar todo lo que esté adormecido dentro de nosotros por la falta de oración. Jesucristo hoy nos habla, nos da vida de esperanza, nos está alimentando, alentando, motivando, que con Él todo lo podemos hacer posible. En medio de estos tiempos difíciles solo podemos tener la esperanza que por medio de la oración, la lectura, la meditación, la palabra me va a seducir a tener una paz, una paciencia, una serenidad, un gozo en medio de Dios, porque la palabra, la oración nos va a fortalecer en estos tiempos duros y difíciles, porque es mundialmente, no es un solo país, no son dos, es mundialmente. Por eso son muchas las cosas que vemos y escuchamos, y nos tenemos que fortalecer en medio de la palabra, porque si escuchamos alguna noticia que nos va a desalentar, a desmotivar, pero si estamos bien fortalecidos en el Señor,
vamos a saber manejar cualquier situación que estemos escuchando o que estemos viendo, y vamos a motivar a las otras personas a que nos cuidemos y busquemos de Dios en espíritu y en verdad, porque es la realidad que tenemos un enemigo invisible que no vemos, pero que está tomando gran fuerza mundialmente. Pero nosotros nos estamos fortaleciendo en fe para orar y declaramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, antes aún nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. No vamos a desmayar aun si escuchamos lo que escuchamos. No nos vamos a desalentar, no nos vamos a desmotivar, porque nosotros nos estamos alimentando ese hombre exterior por la palabra, por la oración, por la vigilia, por el ayuno, por el leer, por el meditar, por el orar. Nos vamos fortaleciendo. Por eso siempre, día y noche, todos los días en estos momentos, iglesia, amigo, no puedes dejar de orar, porque ese es el alimento que nuestro Dios nos está entregando en estos días difíciles. Tenemos que buscar día y noche de un Dios todopoderoso en oración. Nos tenemos que fortalecer en el Espíritu Santo de Dios para poder soportar todo esto que se está viviendo a nivel mundial. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Con qué podemos nosotros tener una intimidad con Dios? Por medio de la oración. Tenemos que fortalecernos, todo nos va a ayudar para bien. Estamos en unos momentos difíciles, como ya lo hemos dicho, pero nos vamos fortaleciendo y eso nos está ayudando a buscar más y más de la presencia de Dios. Esto nos está motivando a buscar de Dios en oración, en ayuno, a glorificar a Dios en todo momento, en lo bueno, en lo malo, en la prueba, en la circunstancia. En la oración nos vamos fortaleciendo. ¿Qué cosa? Nuestro carácter. ¿Qué cosa? Nuestro corazón, nuestro ser interior, todo. Vamos fortaleciéndonos en Dios para poder producir esperanza, amor, bondad y paz. Salmo 62, del 1 al 2. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. No resbalaré mucho, Él es mi salvación, dice la palabra de Dios. En Dios solamente está acallada mi alma, porque lo tenemos a Él, nos fortalecemos en Él, vamos a tener nuestra salvación, vamos a ser fortalecidos. Él solamente es mi roca, Él es nuestra salvación, Él es nuestro refugio, Él es nuestro Rey Supremo, Él es el Dios Padre omnisciente, omnipotente, Él lo es todo. Él no nos va a soltar, iglesia. No tengas miedo, deja el miedo, la inseguridad, el temor. Vamos a alinearnos a Él en oración, vamos a fortalecernos en Él, vamos a buscar esa intimidad en Él, y todo miedo, toda inseguridad, toda tristeza, toda aquella agonía que se puede estar sintiendo va a ir cayendo, porque cuando lo buscamos a Él en esa intimidad, hablamos con nuestro Padre Celestial. Él nos refugia bajo sus alas protectoras. Él es nuestra roca, nuestro refugio. Dice su palabra, cuando nosotros nos refugiamos en Él, vamos a estar fortalecidos, nos vamos a estar alimentando del Dios de los cielos. Su mano va a estar allí esperando a que nosotros lo busquemos para alimentarnos, para darnos, para ir dándonos esa palabra sabia. En oración Dios nos restaura, en oración Dios nos sana, en oración vamos a estar fortalecidos. Iglesia, hoy
por medio de esta palabra, cuando nosotros necesitamos paz, libertad, bienestar, sanidad. Él es el único que nos puede dar. Jesucristo es el único que puede en este mundo darnos esa paz que hoy todos estamos necesitando, esa seguridad. Hoy, por medio de este estudio, por medio de esta palabra, te he querido motivar para que lo busquemos en la intimidad a nuestro Padre Celestial. No lo olvides día y noche. En todo momento, fortalécete en la oración. Búscalo a Él. No hay nada aquí en la tierra que se pueda comparar con la presencia y su mano poderosa. Dios te bendiga.